Buenos días, iglesia. Qué bendición reunirnos en el nombre de Jesús. Aquí Dios envía bendición, vida eterna, y el Espíritu Santo reparte a cada uno según su necesidad. Él nos alimenta conforme a nuestro nivel de crecimiento espiritual. Hoy día vamos a entrar en la cuarta parte de nuestra serie Considera a Jesús, en la cual estamos hablando acerca de los diferentes oficios que Jesús posee actualmente en su ministerio a la diestra del Padre en el cielo. Y quiero empezar con una historia de la vida real. Un hombre llamado Tróquilo, que fue uno de los discípulos de Platón, amaba el mar. ¿A cuántos les gusta la playa? ¿A cuántos les gusta el mar? Bueno, este hombre amaba profundamente el mar y amaba navegar. Así que él, en una de sus travesías, se encontró con una tormenta furiosa que realmente el barco encalló y se hundió y él mismo casi muere. Y lo primero que hizo cuando volvió a casa, porque él había construido su casa frente a la playa, mandó a sus siervos que clausurasen las dos ventanas que daban en esa habitación que daba hacia el mar. Porque él no quería otra vez encontrarse con un día despejado, un día soleado en el cual se pusiese a contemplar nuevamente el mar, calmado, tranquilo, brillando bajo la luz solar, y luego fuera tentado a aventurarse nuevamente en sus traicioneras aguas. Tróquilo había experimentado el lado violento del mar y no quería colocarse nuevamente en esa posición. Vamos a regresar a nuestro pasaje central en esta serie, Hebreos 3:1, donde nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Ya hemos visto cómo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se presentó con su propia sangre en el cielo y entró al lugar santísimo para obtener eterna redención para ti y para mí. Y eso es tremendo porque eso fue lo que Él hizo a favor nuestro. La semana pasada estábamos viendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él honra nuestra confesión, Él honra nuestra fe. ¿Y cuántos saben que Él ministra la herencia a aquellos que se acercan a Él a través del protocolo de la fe? Hemos hablado acerca de esto. Él es fiel. Él es una persona que está sentada a la diestra del Padre, que está siempre pendiente de nosotros. Pero hay algo más que aquello que Él hizo y que Él hace ahora a favor nuestro como sumo sacerdote. Ya hemos visto que Él quitó el pecado dentro nuestro cuando nacimos de nuevo. ¿Y cuántos saben de que todos los pecados han sido perdonados y borrados al momento de recibir a Cristo? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso es algo que ya hizo a favor de nosotros. Y bueno, pero Jesús actualmente, aparte de haber comprado nuestra salvación y está sentado a la diestra del Padre, hay algo que Él está haciendo. Y vamos a ver cómo es que Jesús intercede por nosotros legalmente con su sangre, como el precio que demanda de que somos inocentes, que hemos sido culpados y todo esto. Pero, así como Tróquilo sabía que podía ser tentado a volver al mar, también nosotros, como cristianos, somos tentados y ocasionalmente caemos. Y es allí donde entra Jesús, es allí donde tenemos que considerar a Jesús, porque Jesús nos ayuda para que no caigamos en la tentación. Y si caemos en ella nos limpia y luego edifica en nosotros una inmunidad para que no caigamos en la misma área. Vamos a ver en el capítulo 2 de Hebreos, los versículos 17 y 18. Dice que por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo, y expiar a los pecados del pueblo, puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. No son pocas las ventanas que tienen vista al mar de la tentación que nuestras almas necesitan clausurar. Y vamos a hablar acerca de la tentación, la naturaleza de la tentación, que es el problema. Y por supuesto vamos a hablar de la naturaleza de la solución.
que tenemos considerando a Jesús como nuestro sumo sacerdote, que Él nos ayuda, Él nos socorre. Vamos a entender en primer lugar qué significa la tentación. La tentación es la seducción hacia lo malo. Cuando tú eres tentado, eres incitado a hacer lo que es malo. Es una petición para hacer lo incorrecto. La tentación se distingue de las pruebas en lo siguiente. Las pruebas nos ponen a prueba. Y su intención es descubrir las cualidades morales o carácter del hombre. Pero la tentación lo persuade a hacer lo malo y lo engaña para arruinarlo. La prueba te hace ver la verdad. La tentación te engaña. La prueba apunta hacia lo bueno en el hombre, haciéndolo consciente de su verdadera moral. Pero la tentación apela a lo malo en él, dirigiéndolo más o menos de manera inconsciente hacia el pecado. Dios nos prueba, pero Satanás nos tienta. Entonces aquí vemos cuál es la verdadera naturaleza de la tentación. Pablo decía, yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien. Entonces hay una base sobre la cual Satanás puede tener un lugar de operaciones en nuestra contra. Y estamos hablando acerca de la carne. Ahora, la tentación siempre viene con una oferta, con una propuesta. Hay una proposición. Cuando el tentador viene, siempre coloca delante de tus ojos algo. Y me gusta lo que dijo John Piper. El pecado, por ejemplo, la lujuria, obtiene su poder persuadiéndome a creer que seré más feliz si la sigo. El poder de toda tentación es el prospecto de que me hará más feliz. Hermanos, si nosotros nos enfocamos en el escenario original de la tentación, estamos hablando del capítulo 3 de Génesis, ¿no fue algo semejante a lo cual la serpiente propuso a la mujer? No, si tú comes de ese árbol, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea que el pecado viene con oferta, viene con promesa, viene con una proposición de hacerte más feliz. Y definitivamente la tentación se caracteriza por su poder seductor. La Biblia nos dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva para que ella no usase debidamente el poder de su razonamiento y quedase presa del diablo. Y eso fue lo que ocurrió con ella. Cayó redondita. Y la palabra griega que se utiliza cuando se dice de que Eva fue engañada es una palabra que significa que fue completamente, totalmente engañada. Ahora, todos somos tentados, pero no tenemos por qué caer en la tentación. Ahora, cuando vemos a un hermano o hermana en pecado, hay dos cosas que no sabemos. Primero, no sabemos cuán duramente él o ella trataron de no pecar. A veces la gente es muy rápida en juzgar. Y segundo, no conocemos el poder de las fuerzas que lo asaltaron a él o a ella. Tampoco sabemos qué habríamos hecho nosotros en las mismas circunstancias. ¿Has estado tú alguna vez en la misma situación que estuvo José en Egipto, en el libro de Génesis, en la casa de su amo Potifar, cuando fue tentado por la esposa de su amo? ¿Has estado en esa situación alguna vez? Ahora vamos a traerlo al siglo XXI. ¿Qué tal si tú te quedaste trabajando en tu oficina un poco más de la hora, como sueles hacer? Estás solo, ya todos se fueron. Y de repente se aparece la esposa del jefe. Ella ya sabía que tú te quedabas algunos días más tarde. Así que de manera intencional aparece en el escenario. Ese es el escenario ahora que se convierte en un escenario de tentación. Y se acerca a ti de manera seductora. Lo está haciendo deliberadamente, planificándolo anticipadamente. Y viene, se acerca a ti, poca ropa, mucha piel y se te tira encima. Se te tira encima. ¿Qué harías tú? ¿Harías lo mismo que José hizo? ¿Huirías de la fornicación? ¿Huirías de la tentación? A veces nosotros no nos ponemos en los zapatos de otras personas y juzgamos rápidamente. A veces nosotros somos rápidos para tirar la piedra a los demás. Pero si a ti te pasa eso, o sea, ¿cómo ves esa situación? ¿Como una oportunidad o como una verdadera tentación? Hay algunas personas que lo verían como una oportunidad. Algunos dirían, no, yo no puedo tocarte. Tú eres la esposa de mi jefe.
Y si ella te dice, no tienes que pedirle permiso, yo te doy permiso. Imagínense. O sea, pónganse en la situación. Porque estas cosas pasan en el siglo XXI. Estamos en una cultura en la cual este tipo de cosas pasan. Entonces, o tú pensarías, ¿cómo puedo pecar yo contra mi jefe? ¿Cómo puedo yo pecar contra Dios? Así que todos nosotros somos tentados y cada uno es tentado en su área de debilidad. Ahora, Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él es fiel, compasivo y misericordioso. Y Él conoce nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y la palabra de Dios dice que estamos rodeados de debilidad, porque estamos viviendo dentro de un cuerpo. Otra vez repito lo que Pablo dijo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir rodeados de debilidad, pero un día vendrá cuando nuestro cuerpo mortal será transformado y ya no estaremos más rodeados de debilidad, seremos revestidos de poder. Pero ese día no ha llegado todavía. Así que mientras tanto, hay que tomar medidas. ¿Están ahí o no? Muy bien. ¿Estás consciente tú de tus debilidades? Porque Jesús conoce tus debilidades. ¿Las conoces tú? Ahora, esta es una verdad. Satanás nos conoce en la carne, pero no en el espíritu. Porque el que ha nacido del espíritu es como el viento. O sea, sopla, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Satanás no te conoce en el espíritu. ¿Ok? Él conoce nuestras debilidades, pero ignora nuestra fortaleza en Dios. Ahora, si tu enemigo conoce tus puntos débiles o tus vulnerabilidades y tú las ignoras, estás en desventaja. Y si tu aliado conoce y sabe y está consciente de su habilidad para contigo y tú lo desconoces y lo ignoras, estás en una posición desventajosa. Entonces necesitamos estar conscientes de nuestra debilidad, pero al mismo tiempo de la fortaleza que está disponible en nosotros, porque una cosa constituye el problema, la otra constituye la solución. ¿Están ahí o no? Estamos hablando acá acerca de seres humanos. Una encuesta se llevó a cabo hace muchos años entre un grupo de creyentes, donde se mostraban las áreas en las cuales los creyentes se enfrentaban sus mayores desafíos. Estamos hablando de áreas en las cuales somos tentados y las 9 principales áreas fueron el materialismo, luego el orgullo, el egoísmo, en cuarto lugar la flojera, luego la ira y la amargura juntos, luego la lujuria sexual, la envidia, la glotonería y la mentira. Estas son áreas en las cuales somos tentados. Y cada uno es tentado diferente. Ahora, los que respondieron a esta encuesta dijeron que las tentaciones fueron para ellos más fuertes bajo diferentes escenarios. El 81% dijo que la tentación fue más fuerte cuando ellos habían descuidado su tiempo con Dios. Otros, el 57%, señalaron que esto se hizo más fuerte cuando ellos estaban físicamente cansados. Esto es para pensar. Ahora, resistir la tentación fue algo que ellos lograron mediante la oración. El 84% dijo que orando pudieron ser librados de la tentación. Un 76% dijo que ellos fueron librados de la tentación sencillamente evitando situaciones comprometedoras. Un 66% dijo que se libró estudiando su Biblia y un 52% lo hizo rindiéndole cuentas a alguien más. Ahora, estamos hablando de problemas reales que tienen que ver con nosotros, problemas actuales. Por ejemplo, un mal bajo el cielo, que eso también ha agarrado a muchos creyentes, es la pornografía. Y hay que hablar de esas cosas abiertamente porque los jóvenes y los adultos tienen problemas reales. Entonces, la lujuria es el combustible para la pornografía y es un gran problema en las iglesias. Hay porcentajes bien altos con respecto a esto. Pero mirar pornografía, por ejemplo, no es un pecado aislado ni estancado. O sea, no es algo que termina allí. O sea, el pecado engendra más pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la carne es insaciable. Es como la sabandija, dice, dame más, ¿no? Quiere chupar más sangre, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener, y estamos hablando del problema, es su naturaleza, nosotros podemos tener una doble actitud
frente a la tentación? O la combatimos, o la justificamos, o la esperamos y la abrazamos. O sea, ¿cómo reaccionamos nosotros frente a este ataque? Y una de las cosas que se cuela aquí es la racionalización. O sea, la racionalización es parte del autoengaño del pecado. Y muchas veces, con mucha facilidad pensamos, no, esto no es tan malo, ¿no? Y finalmente terminamos convenciéndonos, ¿no? Pensando, ¿no? Que en realidad no es tan malo como parece. Y finalmente el autoengaño te lleva a la posición en la cual terminas pensando de que esto que estoy deseando hacer, en realidad está bien. Cuando la palabra de Dios nos dice que los que aman al Señor deben aborrecer la maldad, debemos odiar nuestro pecado. Ken Crockett dijo lo siguiente: es difícil agarrar el fruto prohibido si tú estás a 90 metros de él. O sea, no tienes un brazo tan largo. Pero es fácil si está al alcance de tu mano. Ahora, como a sensatos les hablo. Hace algunos años, cuando mi esposa y yo cumplimos 25, 26 años de aniversario, nos fuimos a las cataratas de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Paraguay. Y si tú vas por el lado argentino, Argentina y Brasil, si tú vas por el lado argentino, ves todo ahí cerca, ¿no? Y si tú te vas del lado de Brasil, ves todo panorámicamente, ¿no? Y hay un lugar ahí que se conoce como la Garganta del Diablo. Esto es desde el punto de vista del lado de Brasil, ¿no? Si tú estás en Argentina, que está al otro lado, tú estás caminando en un puente sobre encima de todo y tú miras abajo. O sea, la Garganta del Diablo es bien profunda. Ahora, ningún hombre en su sano juicio tomaría la decisión de saltar dentro de la Garganta del Diablo, allí en Iguazú, y esperar que de alguna manera Dios intervenga milagrosamente para que él no sea tragado por sus aguas. O sea, ninguna persona en su sentido común haría esto. Ningún hombre sensato encendería un fósforo y lo pondría ahí en un barril lleno de pólvora, esperando de que Dios lo libre de una explosión. O sea, estas cosas no ocurren en la vida diaria. Sin embargo, hay muchas personas racionales que se han apartado del mal y que aman a Dios, pero continuamente caminan hacia situaciones que los comprometen y se ponen bajo la exposición de la tentación. Se colocan en la posición para caer. Un dicho muy bueno es este: si tú no quieres caer, no transites por caminos resbalosos. O sea, porque tú puedes orar, Señor, no me dejes caer en tentación, no me metas en tentación. Pero eso incluye también que nosotros mismos no nos coloquemos en posición para caer. O sea, si tú no quieres comer el fruto prohibido, simplemente no pongas la mesa, pues. O sea, no leas los libros que te hacen caer, no veas los programas o las películas que te hacen caer, no visites los sitios que te hacen caer, no vayas a los lugares como bares, como discotecas, no te juntes con la gente que te va a incitar a hacer lo malo. Sí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero ¿has cambiado tus amistades? Y la palabra de Dios nos habla acerca de nuestras asociaciones. El que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado, será destruido. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Asóciate con los humildes. Huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, la palabra nos enseña que seamos selectivos. ¿Quiénes son tus juntas? ¿Con quién te juntas? Por así decirlo. Alguien dijo que cada persona tiene dos escaleras. Una que conduce al cielo y otra que conduce al infierno. O sea, ¿por cuál de las dos transitas tú? Es una buena pregunta. Pero bueno, hay circunstancias en las cuales nosotros mismos nos metemos y la clave es poder evitarlas porque el pecado está al acecho, esperando que nos acerquemos lo suficiente para dar la mordida mortal. Ya hace años un hombre se puso a observar a un cazador que pertenecía a una tribu en la selva y cómo armaba sus trampas para cazar los animales salvajes. Esas trampas se activaban con una cuerda. Este hombre se preguntaba por qué la primera vez que la bestia se acercó y comenzó a
oler y comenzó a acercarse a la carnada. ¿Por qué no jaló la cuerda la primera vez? Pero este cazador le dijo, no, yo espero que el animal comience a ganar un poco de confianza. Yo espero que el animal se familiarice con el entorno, que se asegure que todo está bien, que él verifique que todo está bien, que no hay una amenaza. Y cuando está allí, ya ha entrado varias veces, ha salido varias veces, y ya se acostumbró, allí recién jala la cuerda y el animal queda completamente preso. Y es así como funciona la tentación. O sea, no se dirige hacia el corazón de la víctima al principio, sino que la seduce, la engaña y luego el golpe mortal es liberado. Estamos hablando de la anatomía, la mecánica o la dinámica de la tentación. Estamos en días peligrosos, según Timoteo 3:1 dice. Y estas semanas hemos estado leyendo acerca de asaltos en Lima. A mano armada, o en moto, o en carro, o se meten a las casas a robar. Y hay casos en los cuales los ladrones cuando entran a una casa utilizan cloroformo y consiguen pasearse en toda la casa y saquearla mientras la familia está profundamente dormida. Y se dice que el diablo opera y despoja nuestras almas cuando estamos profundamente dormidos. Él induce a la gente hacia un profundo sueño. Les da un profundo sentido de seguridad, la convicción de que, bueno, mientras la tentación y hacer lo malo podrían destruir a otras personas, a mí no me va a ocurrir. O sea, qué engañoso es el pecado. Pero cuando los hombres duermen, es que el diablo hace su trabajo. Y en el libro de Jueces hay dos historias bien interesantes de personas que estaban dormidas y enfrentaron una tremenda caída. La Biblia nos habla acerca de la conquista de Josué sobre la tierra prometida y hubo uno de los reyes de Canaán cuyo capitán se llamaba Sísara. Sísara huyó de los israelitas y entró en la casa de un hombre llamado Jael y estaba exhausto, estaba cansado. Entonces le pidió algo para comer, tomó leche y el tipo rendido del sueño se echó a dormir en el suelo. Jael, que era fiel a los hebreos, agarró una estaca, se la puso acá en la sien, lo atravesó y lo dejó clavado allí. Esto lo agarró dormido. ¿Cuántos saben que Sansón, también en el libro de Jueces, tenía problemas con las faldas? Sé que había faldas, ¿no? Tenía problemas con las mujeres, ok. Y bueno, él no fue fiel en las primeras tentaciones, entonces el diablo lo olfateó. Ya sé cuál es tu talón de Aquiles. Entonces le envió a Dalila. Ajá. Y un día Sansón estaba dormido en el regazo de Dalila y vino alguien y le cortó sus 7 guedejas o trenzas, como quieran llamarles. Okay, entonces ella, como solía hacerlo, lo despertó. ¡Sansón, los filisteos a ti! ¿No? Entonces, en ese momento él confiado, porque estaba jugando con la tentación y con el pecado, confiado, pensó librarse, pero no. Lo ataron, le arrancaron los ojos y lo pusieron a trabajar como esclavo. ¿Cómo quedó él? Él quedó, sencillamente, débil, ciego y preso. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos una tremenda ilustración a todo esto. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo había sido librado de un naufragio y todos los que estaban en ese barco? Y bueno, estaban haciendo una fogata porque hacía frío, estaba lloviendo. Entonces él estaba buscando leña, estaba buscando todo eso y de repente una víbora venenosa se le prendió en la mano. Y los lugareños, cuando vieron a la víbora prendida en la mano de Pablo, dijeron, este hombre es homicida, o sea, la justicia no lo deja vivir, diciendo, bueno, acaba de salvarse de un naufragio y ahora se va a hinchar y se va a morir, ¿no? Se va a caer muerto. Pero él agarró la serpiente y la sacudió en el fuego. Ahora, ¿por qué Pablo no sacudió la serpiente al costado de la leña que estaba junto a la hoguera o en el suelo? Porque esa víbora podía constituirse también en una amenaza latente a cualquiera de los demás sobrevivientes del naufragio o cualquier otro tipo de persona. O sea, él fue radical. Él la cortó. Esa serpiente en particular nunca más sería una amenaza a nadie más. Ahora, ¿cómo resistimos nosotros a la tentación? Porque se supone que tenemos que resistirla.
Si tú la resistes a medias o sin estar plenamente convencido, entonces lo que estás haciendo es extenderle una invitación para que regreses mañana. Y si vuelve mañana, vuelve con más fuerza porque tú estarás más débil. Porque no tomaste la decisión correcta. Si tú le perdonas la vida a la tentación, echándola a los arbustos o al suelo, en vez de sacudírtela en el fuego, en vez de que quede reducida a cenizas, mañana volverá con más fuerzas para matarte. Y si tú como Tróquilo, ese discípulo de Platón del cual hemos hablado, has experimentado la naturaleza destructiva, él del mar, pero tú del pecado, tú no querrás volver atrás a lo mismo. Y como alguien dijo, no existe algo llamado pecado secreto. O sea, lo que los hombres hacen en la oscuridad, lo que los hombres hacen en tinieblas, o sea, Dios lo sabe, Dios ve todo. Entonces hay gente que está jugando con ese juego de pecar a escondidas. Y la palabra de Dios nos dice que no sigas en ese camino porque te estás acercando cada vez más a una posición en la cual estás arriesgándote a ti y a los que te rodean. O sea, ese juego de pecar a escondidas, porque tenemos tres vidas, ¿no? Está la vida pública, que todos ven. Está la vida privada, esto es en tu familia, y está la vida íntima, donde tú sabes lo que estás haciendo y donde Dios te ve. Entonces, no juguemos con eso, porque hay poder mortal en la tentación. Entonces, si tú eres honesto, lo admites delante de Dios y te vuelves a Él, Él te va a ayudar. Él es la solución cuando tú eres tentado. Yo otra vez vuelvo a recordarles lo que la tentación nos propone. O sea, la tentación te promete hacerte más feliz. Y la verdad es que todos queremos ser más felices. ¿Quieres ser más feliz? Considera a Jesús. O sea, lo que Jesús tiene y Él te ofrece y te promete es mucho mejor que lo que el diablo te ofrece. Y esa es la pura verdad. Entonces, hay una salida para los que somos tentados. Él nos ayuda. Y vamos a ver ahora la naturaleza de la solución. 1 Corintios 10, versículo 13, el apóstol Pablo dice que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Satanás siempre te va a tentar a nivel humano. No te puede tentar a nivel del espíritu, porque tu espíritu ha nacido de Dios, tiene la simiente de Dios y no puede pecar, porque no tiene pecado en él. Pero cuando viene la tentación y a nivel humano, y Satanás nos tienta en cuanto a la carne, las emociones, los pensamientos no renovados y todo esto, pero fiel es Dios. Él es nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote, que no permitirá que sean tentados más de lo que pueden resistir. Repiten conmigo, yo puedo resistir. O sea, si tú dices, no, que la tentación pudo más que yo, mentira, tú querías pecar. El problema viene cuando tú no te das cuenta que hay pecados que tú quieres cometer. O sea, tu carne quiere pecar, por supuesto. Mi espíritu no quiere pecar, pero mi carne sí quiere pecar. Y otra vez, necesitamos estar conscientes de nuestras debilidades, pero también de la fidelidad de Dios y la capacidad de Dios para socorrernos. Entonces, dice que Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa va a dar? La salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. O sea, Él nos ayuda. Cuando viene el problema, hay una salida. Tienes que saber esto. Cuando eres tentado, siempre hay un escape. Siempre hay una salida. ¿Alguna vez han entrado en un auditorio, en un cine, una sala de cine? Siempre atrás hay un cartel que dice salida. Pueden voltear y pueden mirar. Ahí dice salida. Está debidamente señalizado. Hay una salida o exit, como quieras decirlo. Pero hay una salida. Y hay una salida también de la tentación. Entonces, tú no tienes por qué caer en ella. Esto significa que tú puedes resistirla, tú puedes soportar la tentación sin caer preso en ella ni convertirte en una víctima del enemigo. Ahora, el hecho del precio tremendo que Jesús tuvo que pagar para redimirnos a nosotros, nos tiene que hacer consecuentes con respecto a nuestra actitud en cuanto a la tentación, en cuanto al pecado, en cuanto al hacer lo malo. Tenemos que valorar lo que la sangre de Jesús hizo a nuestro favor. No podemos ser complacientes con respecto a la naturaleza del pecado. Y esta batalla, hermanos, porque la Biblia dice que Jesús sufrió siendo tentado. El que es tentado experimenta sufrimientos, ¿ok?
Y esta batalla empieza, se pelea, se vence y se termina en oración. En el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 41, en Getsemaní, Jesús dijo, manténganse despiertos y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Acá vemos el problema, pero vemos también la salida. ¿Cuántos saben que Dios nos da la salida? ¿Cuál es la salida? Ora, hermano. Si lo que te está tentando está entrando por los ojos, cierra los ojos, entra en otra dimensión, desconecta tu mente de la carne y conéctala con el Espíritu. Oren para que no entren en tentación. A decir verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él nos está diciendo que cuando seamos tentados, ¿qué hagamos? Tomemos la salida. O sea, si hay un incendio en cierto lugar, entonces toma la salida. ¿Okay? Si las pasiones en ti se están encendiendo, toma la salida. Es mejor escaparse que quemarse. ¿Okay? Entonces, Jesús nos está diciendo que nos acerquemos a Él en oración. Y esto significa que en el momento en que tú eres tentado, debes considerar a Jesús. Debes colocar delante de tus ojos a Jesús. Y no lo que el diablo te ofrece o te propone. La falsa promesa de felicidad. Entonces, cerrar tus ojos en ese momento es conectarte con una dimensión completamente diferente. Porque por fe andamos, no por vista. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. El Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Él mira el corazón. Entonces, orar te va a ayudar tremendamente. Pones tu mente en el Espíritu y no en las cosas de la carne. Y Jesús mismo nos enseñó cómo orar para no caer en tentación. En la oración conocida como el Padre Nuestro, Mateo 6:13, dice, y no nos metas en tentación. Literalmente en el griego eso significa no permitas que seamos conducidos a ella. Mas líbranos del mal, en el griego dice líbranos del maligno porque Él es el tentador. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Él es nuestro Rey. Él nos da poder para vencer. Y la gloria le pertenece a Él. Cuando Satanás busca acceso a tu vida, Él se quiere enseñar. ¿Cuántos saben que Satanás no es digno? Él no es nuestro Señor. Él no merece ni la gloria, ni el poder, ni la honra. Él es el más infame de todos los seres, de todas las criaturas. Ahora, una traducción dice, no permitas que entremos por la puerta de la tentación. Y Jesús, nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote, nos está diciendo que la mejor prevención para no entrar por la puerta de la tentación es orar. Porque si tú entras por la puerta, terminas en la presencia misma del pecado. ¿Y qué cosa es lo que hace el pecado? El pecado mata, porque la paga del pecado es la muerte. En el libro de Lucas encontramos la historia de un hombre paralítico. Tenía varios amigos y escucharon que Jesús estaba en una casa hablando la palabra de Dios, así que lo llevaron, lo subieron a un lecho, lo llevaron a la casa, pero no podían entrar a causa de la multitud, estaba lleno de gente, no podían usar esa puerta. Así que se treparon al techo, abrieron una puerta por el techo, no sé cómo lo hicieron, y lo bajaron y lo colocaron en la presencia de Jesús. Y Jesús lo perdonó y Jesús lo sanó. Estamos hablando acerca de puertas, o sea, ¿por cuál puerta vas a entrar? ¿La puerta que te coloca delante de la presencia del pecado o la puerta que te coloca delante de la presencia de Jesús? No, es a través de la puerta de la tentación que Satanás quiere traernos a la presencia del pecado para que nos rindamos a nuestros deseos y Él nos domine. Es a través de la puerta de la oración que Jesús quiere traernos a su presencia para que seamos llenos de Él y guardados del maligno. Por eso es muy importante, algo que tenemos que considerar e identificar es, cuando seamos tentados, ¿cuál es esa puerta? ¿Cuál es esa puerta? Esa es la puerta que conduce a la muerte, ¿no? Acá las salidas están debidamente señalizadas.
y la salida son puertas de escape. Hay una puerta de escape, es la oración. Te conecta con Jesús y Él te da la fuerza para que tú puedas resistir y no caer. Eso es interesante. Santiago nos dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y volviendo a Tróquilo, el discípulo de Platón, él vivía frente al mar porque le gustaba el mar. Él construyó su casa frente al mar. El pecado es atractivo y muchas veces, como Lot, el libro de Génesis dice que él fue arrimando sus tiendas hacia Sodoma. Y como Lot, muchas veces escogemos vivir cerca de las cosas que atraen nuestra carne. Y allí nos ponemos a preguntar, ¿no? ¿Y por qué Dios no aleja esos malos deseos de nosotros? Bueno, te doy una noticia, esos deseos están en ti. O sea, tú no esperes que Dios haga lo que Él espera que tú hagas. Como Él dijo, ¿no? O sea, nunca le pidas a Dios que haga algo que Él ya hizo, ni tampoco que Él haga lo que te toca hacer a ti. O sea, eso es sensatez, ¿no? Y por eso tenemos que guardarnos de esas puertas y no entrar por ellas. Y si tú quieres que el Señor te cuide, hermano, por favor, cuídate. O sea, tú tienes que cuidarte. Si tú no te cuidas, entonces estás entrando por la puerta equivocada. Ahora, la Biblia dice que si nosotros entramos por sus puertas, ¿no? Con alabanza, con adoración, con acción de gracias, entonces por ese camino nuevo y vivo que Él abrió por su sangre, tenemos acceso al lugar santísimo donde está nuestro sumo sacerdote, que Él nos socorre, Él nos ayuda y somos librados de la tentación. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Ok? Por eso es sumamente importante que tengamos una vida de oración. ¿Consideras a Jesús en tu día? ¿Consideras a Jesús cuando te levantas de la cama? ¿Consideras su palabra? ¿Consideras entrar en un tiempo de oración, alabanza, adoración? ¿Consideras el edificar tu vida espiritual en la noche? ¿Consideras a Jesús o consideras otro tipo de cosas? Pues es muy importante que nos acerquemos continuamente, confiadamente al trono de la gracia, porque en oración tú estás entrando por la puerta a la presencia misma de nuestro sumo sacerdote, quien nos libra cuando somos tentados. Y aquí surgen las preguntas, o sea, ¿cuánto odio yo el pecado en contraste con cuánto amo yo a Jesús? Porque la tendencia natural del hombre es vivir con su pecado porque siempre viene con una falsa promesa de felicidad. Pero Dios odia el pecado y nosotros también, si amamos a Dios, debemos aborrecer el pecado y alejarnos de él y alejarnos de la puerta que nos conduce a su destructiva presencia. Entonces la invitación para acercarnos a Jesús, para considerar a Jesús, y está dada en Hebreos 4, los versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, ¿qué? Acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Ese camino nuevo y vivo tiene una puerta, es la puerta de la oración, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Yo creo, hermanos, que cuando José huyó de los brazos de Potifar, porque digo de los brazos de la esposa de Potifar, mejor dicho, porque ella se la abalanzó encima y cuando él estaba tratando de escaparse, ella le agarró la ropa. ¿Ok? Cuando él se escapó de los brazos de ella, ¿ok? ¿No creen ustedes que él pensaba, gracias Dios por tu misericordia? Porque todo su cuerpo quería saltar encima de la mujer. Se los aseguro. Pero en su espíritu él no quería pecar contra Dios ni contra su jefe. Alcanzamos misericordia, hallamos gracia cuando necesitamos ayuda. Y hay ayuda, hay una salida a la tentación. Y Jesús es la puerta. Jesús es la puerta para la salvación y también para ser liberados de la tentación. Por eso consideremos a Jesús. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias. Gracias. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por nuestro fiel misericordioso sumo sacerdote que está allí a nuestro favor.
Gracias, Jesús, porque tú nos fortaleces con poder en el hombre interior por tu Espíritu. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos soportar, podemos huir, podemos tomar la salida, podemos entrar por las puertas correctas. Queremos agradarte. Guárdanos, Señor. Y también nosotros nos guardamos a nosotros mismos y no nos colocamos en posiciones comprometedoras. Señor, gracias. Te damos las gracias y la gloria por todo en el nombre de Jesús. Si tú estás acá esta mañana y aún no has recibido a Cristo, este es el día de salvación. Tú puedes recibir ahora el regalo de la vida eterna. Jesús dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Repite conmigo esa oración. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, hazme una nueva persona. Recibo perdón de pecados y la vida eterna por la fe en ti. Amén.